Los secretos ocultos de los 13 papas León. Los nombres más utilizados por los papas son Juan, adoptado 23 veces, Gregorio, 16 veces, Benedicto, 15 veces, y Clemente y León, 14 veces. Juan I adoptó su nombre como un homenaje a Juan el Bautista y al apóstol Juan. El papa Gregorio I se llamaba así. Benedicto I honró al fundador de la orden benedictina, San Benito de Nurcia. Clemente I eligió un nombre que es sinónimo de compasivo y misericordioso. Una primera curiosidad sobre los papas llamados León es que no se sabe con certeza por qué León I decidió llamarse así. Es posible que se llamara Leone de nacimiento, ya que era italiano. Varios papas llamados León protagonizaron acontecimientos trascendentales para la historia de la Iglesia y universal. León I habló con Atila, y se dice que el rey I no saqueó Roma tras ser persuadido por el papa. León III coronó a Carlomagno como el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. León IV ha sido el único papa presuntamente sucedido por una papisa. León VIII fue primero antipapa y después papa oficial. León IX fue uno de los grandes protagonistas del gran cisma este-oeste del año 1054 y estuvo como rehén del ejército de un pueblo católico. Dos papas de los 4 que tuvo la famosa familia Medici adoptaron el nombre de León y uno de ellos, León X, ha sido la última persona en alcanzar el trono papal sin ser sacerdote al momento de su elección. León XII era cazador y se dice que mató a un campesino en una disputa de cacería. Estos son algunos de los secretos y datos más curiosos de los papas León que conoceremos en este video. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Papa León I, el Magno o el Grande, se enfrentó a Atila frente a frente. Se desconoce por qué León I adoptó por primera vez ese nombre para gobernar la Iglesia Católica, como tampoco se conoce su nombre secular. Es posible que se llamara Leone, que equivale a león en italiano. León I fue un aristócrata toscano que reinó durante el siglo V, entre los años 440 y 461. Fue el primero de solo 3 papas enumerados en el Anuario Pontificio, con el título de El Grande, junto con Gregorio I y Nicolás I. Canonizado como San León Magno, también fue el primero, de solo 2 papas, en ser declarado doctor de la Iglesia, uniéndosele posteriormente San Gregorio Magno. Es teológicamente recordado por el llamado Tomo de León, documento que sentó las bases para los debates del Cuarto Concilio Ecuménico, celebrado en Calcedonia. León I también se hizo célebre por su reunión frente a frente con Atila, cuando el líder huno se disponía a saquear Roma. La tradición católica señala que Atila desistió de atacar la ciudad gracias al pedido del Papa. Otras versiones mencionadas para la inesperada retirada del rey huno son una epidemia en su ejército y la necesidad de partir apresuradamente hacia sus dominios para defenderlos de sus enemigos. ¿Quién fue Atila? ¿Quiénes eran los hunos? Atila fue el gobernante de los hunos entre 434 y 453, año de su muerte, liderando un imperio formado además por ostrogodos, alanos, gépidos y otros pueblos en Europa central y oriental. Fue uno de los enemigos más temidos de los imperios romanos de Occidente y Oriente. Cruzó el Danubio 2 veces y saqueó los Balcanes, aunque no pudo tomar Constantinopla. También intentó conquistar la Galia romana, cruzó el Rin y marchó hasta la actual Orleans, antes de ser detenido en la batalla de los Campos Cataláunicos. Devastó el norte de Italia, aunque sin entrar a Roma. Atila murió en el año 453, a los 46 o 47 años, víctima de una hemorragia nasal en su noche de bodas. Los hunos que Atila lideró eran un pueblo nómada que vivió en Asia Central, Europa Oriental y el Cáucaso entre los siglos IV y VI de la Era Común. Papa León II. El siciliano León II fue elegido papa en enero de 681, 220 años después de la muerte de León I, pero su consagración se retrasó durante 19 meses, hasta agosto de 682, por unas negociaciones con el Imperio Romano de Oriente. Al momento de morir, el papa Agatón, antecesor de León II, estaba negociando con los bizantinos el grado de involucramiento imperial en las elecciones papales. Agatón ya había conseguido del emperador Constantino IV la promesa de reducir o abolir un impuesto especial que el Vaticano pagaba al tesoro del imperio al momento de la consagración del papa, una política vigente en los últimos 100 años. Se cree que León II fue uno de muchos sacerdotes sicilianos
que emigraron de Sicilia a Roma, escapando de los ataques musulmanes a la isla a mediados del siglo VII. Como pontífice, fue descrito como un hombre caritativo, un predicador elocuente y un amante de la música. León II reinó hasta julio de 683, y su breve pontificado de menos de 11 meses apenas le alcanzó para unas pocas ejecutorias. Confirmó la posición ecuménica contra el monotelismo. León II confirmó las actas del Sexto Concilio Ecuménico contra el monotelismo, una doctrina cristológica considerada hereje por la Iglesia, que postulaba que Jesucristo tenía una sola voluntad, y no dos, una humana y otra divina. Honorio I, papa entre 625 y 638, había sido anatematizado por respaldar vagamente el monotelismo. León II aclaró que el anatema contra Honorio I no había sido por defender la herejía, sino por no oponérsele con suficiente vigor. Esta sanción a un papa por una cuestión de fe se convertiría después en uno de los principales argumentos de los opositores a la doctrina de la infalibilidad papal, finalmente aprobada en 1870 en el Concilio Vaticano I. León II puso fin a los intentos de los arzobispos de Rávena de sustraerse al control del obispo de Roma, y como compensación abolió el impuesto que solían pagar al recibir el palio. En aparente precaución por las incursiones lombardas, trasladó las reliquias de algunos mártires, desde las catacumbas hacia iglesias inframuros. León II murió el 3 de julio de 683, siendo sucedido por Benedicto II. Papa León III y su relación con Carlomagno. León III fue papa y gobernante de los estados pontificios desde diciembre de 795 hasta su muerte en junio de 816. Elegido el 26 de diciembre de 795, día del entierro de su predecesor, Adriano I, fue consagrado al día siguiente, y estas prisas se interpretaron como el deseo de Roma de evitar cualquier interferencia de los francos. León III informó por carta a Carlomagno de su elección por unanimidad, enviándole al rey franco las llaves de la confesión de San Pedro y el estandarte de Roma, en una evidente estrategia de nombrar al monarca como protector de la Santa Sede y de la ciudad. Carlomagno respondió generosamente con una carta de felicitación y un regalo consistente en la mayor parte del tesoro que había capturado a los ávaros. A partir de ese momento se inició una estrecha relación entre el Papa y el rey franco, y el día de Navidad del año 800, León III coronó a Carlomagno como el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, entidad imperial que, con su nombre, intentaba reeditar las glorias del Imperio Romano en Occidente. Si bien la carta de Carlomagno a León III fue respetuosa e incluso afectuosa, el rey franco no dejó de recordarle al Papa la indispensable coordinación entre el poder espiritual y el poder temporal afín a la Iglesia. La entente entre Carlomagno y León III no fue del agrado de Constantinopla, pero absorbido por sus varios problemas, el Imperio Romano de Oriente no estuvo en capacidad de oponerse. La prodigalidad de Carlomagno permitió a León III convertirse en gran benefactor de las iglesias e instituciones caritativas de Roma. León III murió el 12 de junio de 816, siendo sucedido por Esteban IV. ¿Quién fue Carlomagno? Carlomagno fue rey de los francos desde 768 y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico entre el año 800 y el momento de su muerte, el 28 de enero de 814. Consiguió unir la mayor parte del continente europeo y fue el primer emperador reconocido en gobernar Europa Occidental, después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Fue un artífice de la extensión de la cristiandad por Europa, lo que iba consiguiendo mientras extendía su propio poder. Papa León IV. León IV fue papa y gobernante de los estados pontificios entre el 10 de abril de 847 y el momento de su muerte, el 17 de julio de 855. Tras asumir el cargo, comenzó a reparar los destrozos y robos causados a varias iglesias por la incursión árabe en Roma en 846, incluyendo la vieja Basílica de San Pedro, cuyo altar con un revestimiento de 93 kilogramos de oro y piedras preciosas había sido saqueado. También tomó precauciones de seguridad contra otros potenciales ataques, amurallando la colina Vaticana y reparando las restantes murallas, incluyendo la reconstrucción de 15 grandes torres. Con estos trabajos, la Basílica de San Pedro pasó de extramuros a intramuros. En 849, una flota sarracena proveniente de Cerdeña se acercó a Portus, el antiguo puerto de Roma en la desembocadura del Tíber, y el Papa convocó a las repúblicas marítimas de Nápoles, Amalfi y Gaeta a formar una liga de defensa. La liga destruyó la flota sarracena en la batalla de Ostia, con la ayuda de una fuerte tormenta, una de las victorias más importantes del papado en la Edad Media, inmortalizada pictóricamente por Rafael y sus discípulos en un famoso mural del Vaticano. Otra pintura de Rafael, El incendio en el Borgo, celebra el episodio en el que, según la leyenda,
León IV hizo la señal de la cruz y apagó un incendio en el barrio de los peregrinos. León IV murió el 17 de julio de 855, siendo sucedido por Benedicto III, aunque una leyenda sostiene que su reemplazante durante 2 años fue la papisa Juana. ¿Quién fue la papisa Juana? Según una historia aparecida en el siglo XIII, Juana fue una mujer que supuestamente reinó como papisa entre los años 855 y 857. Durante siglos la historia tuvo una alta credibilidad, aunque los estudiosos modernos la consideran ficticia. Según el relato, Juana progresó en la jerarquía eclesiástica, disfrazándose de hombre, hasta alcanzar el papado. Su secreto quedó al descubierto cuando dio a luz durante una procesión, y poco después murió por causas naturales o fue asesinada. Papa León V fue encarcelado por un antipapa. León V fue papa y gobernante nominal de los estados pontificios durante la segunda mitad del año 903, dentro de un periodo llamado Saeculum Obscurum o Edad Oscura, cuando los papas ejercían una limitada autoridad temporal y las fechas exactas de los papados son difíciles de determinar. Nació cerca de Roma y se sabe que era sacerdote, mas no cardenal, cuando fue elegido tras la muerte del Papa Benedicto IV. Durante su corto pontificado, León V otorgó a los canónigos de Bolonia una bula especial, eximiéndolos del pago de impuestos. Tras un reinado de poco más de 2 meses, fue capturado por Cristóbal, cardenal presbítero de la Basílica de San Lorenzo de Dámaso, y encarcelado. A continuación, Cristóbal se hizo elegir papa, y hasta el siglo XIX fue considerado un pontífice legítimo. En 1910, el erudito papal Horace Mann argumentó que Cristóbal era probablemente un antipapa. Poco después de ser depuesto, León V fue asesinado por orden de Cristóbal, a su vez ejecutado por Sergio III, considerado el sucesor legítimo de aquel. Otra versión señala que tanto León V como el antipapa Cristóbal fueron asesinados por Sergio III o por su patrón, el conde Teofilacto I, el hombre que gobernaba Roma. Según Mann, es más probable que León V muriera de muerte natural en un monasterio o en prisión. ¿Qué es un antipapa? Un antipapa es un individuo que pretende ser el líder de la Iglesia Católica, en oposición al papa oficialmente elegido, reuniendo en torno suyo algún tipo de apoyo en sus pretensiones. Entre los siglos III y XV, hubo varios antipapas que fueron apoyados por facciones dentro de la propia Iglesia y por gobernantes seculares. A veces era difícil distinguir cuál de 2 figuras era el papa y cuál era el antipapa, como en el caso de León VIII y Benedicto V. El primer antipapa reconocido como tal fue Hipólito de Roma, un destacado teólogo de los siglos II y III, que encabezó una facción contra el Papa Calixto I y después se reconcilió con la jerarquía, siendo declarado santo. Papa León VI. León VI fue papa y gobernante nominal de los estados pontificios durante 7 meses y fracción, desde junio de 928 hasta su muerte en febrero de 929, un pontificado que se desarrolló durante la Edad Oscura. La tradición indica que León VI era miembro de la familia Sanguini y que antes de ser papa fue cardenal sacerdote de Santa Susana. Cuando fue elegido por la senatriz Marosia, la iglesia estaba sumida en un periodo anárquico. Prohibió el matrimonio a los castrados y ofreció el cielo a los que lucharan contra los musulmanes. Cuando los invasores árabes amenazaban Roma, León VI hizo un llamamiento general de ayuda a la población y declaró: quien muera fiel en esta lucha no verá negada su entrada al reino celestial. Fue sucedido por Esteban VII. ¿Qué fue la Edad Oscura? La Edad Oscura es el nombre que recibe un periodo de 60 años del papado, que comenzó en 904 con Sergio III y se prolongó hasta 964, cuando murió Juan XII. Durante este lapso, los papas fueron influenciados fuertemente por una corrupta y poderosa familia aristocrática de los Montes Albanos, los Túsculo, uno de cuyos principales miembros fue Marosia. El nombre Saeculum Obscurum, o Siglo Oscuro, fue acuñado en el siglo XVII por el cardenal italiano e historiador eclesiástico César Baronio. En el siglo XIX, teólogos protestantes utilizaron las expresiones pornocracia y estado de las rameras para referirse a este periodo. ¿Quién fue Marosia? Marosia fue una noble romana, supuesta amante del Papa Sergio III. Recibió los títulos sin precedentes de senatrix, o senadora, y patricia de Roma por parte del Papa Juan X. Edward Gibbon escribió que su influencia se basaba en su belleza y su riqueza, así como en su habilidad para las intrigas políticas y amorosas. Un hijo bastardo, 2 nietos, 2 bisnietos, un tataranieto y un sobrino de Marosia formaron una genealogía poco común como ocupantes del trono papal. Papa León VII.
León VII fue papa y gobernante nominal de los estados pontificios, desde el 3 de enero de 936 hasta su muerte, el 13 de julio de 939. La elección de León VII como papa, tras la muerte de Juan XI, fue asegurada por el duque Alberico II de Spoleto, gobernante de Roma e hijo de la influyente Marozia. El único interés de Alberico era elegir un papa que asegurara que el papado seguiría subordinado a su autoridad. León VII fue presionado por la poderosa familia Túsculo para que aceptara ser papa. Antes de su elección, León VII era sacerdote de la iglesia de San Sixto Vecchio en Roma y considerado un monje benedictino. No tenía mucho interés en ser papa, pero accedió cuando fue presionado por Alberico II. León VII reinó solo 3 años y la mayoría de sus bulas fueron para conceder privilegios a monasterios, especialmente a la abadía de Cluny. Esta célebre abadía francesa fue fundada en 910, durante el papado de Sergio III, presunto amante de Marozia, y sobresalió por su estricto apego a la regla de San Benito, convirtiéndose en la principal referencia del monacato occidental. Autorizó al arzobispo de Maguncia a expulsar a los judíos que se negaran a bautizarse. León VII le pidió a Odón de Cluny que mediara entre Alberico y el rey Hugo de Italia, y el abad cluniacense negoció una tregua tras concertar el matrimonio entre el hijo de Marozia y Alda, hija de Hugo. León VII nombró al arzobispo Federico de Maguncia como reformador en Alemania y le permitió que expulsara a los judíos que se negaban a ser bautizados, aunque sin aprobar el bautismo forzoso de los seguidores del judaísmo. León VII murió el 13 de julio de 939, siendo sucedido por Esteban VIII. Fue enterrado en la Basílica de San Pedro. Papa León VIII, un antipapa. León VIII fue un personaje romano atípico, señalado oficialmente como antipapa por la Iglesia entre el 6 de diciembre de 963 y el 26 de febrero de 1964, y reconocido como papa desde el 23 de junio de 964 hasta el 1 de marzo de 965. El futuro León VIII reclamó el trono papal en 963 y en 964, oponiéndose primero a Juan XII, último papa de la Edad Oscura, y después a Benedicto V. Cuando alcanzó el papado oficialmente, fue designado por Otón I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Nacido en Roma en la región del Clivus Argentarius, León VIII era miembro de una ilustre familia noble, y su padre llegó a ocupar el importante cargo de protonotario apostólico, un miembro del más alto colegio de prelados no episcopales de la curia romana. Humilló a Benedicto V. Ya con el emperador y su ejército en Roma, León VIII se permitió humillar a Benedicto V, quien reinó durante un mes entre mayo y junio de 964, ignorando la decisión del emperador. León VIII le dijo a Benedicto V que le perdonaría la vida si se sometía a él, y Benedicto se arrojó humillado a sus pies, lo que no impidió que le revocaran la ordenación episcopal, le arrancaran el palio y le rompieran el báculo pastoral. Solo por la intercesión de Otón, Benedicto conservó el cargo de diácono. Tras ser coronado por Otón, el resto del pontificado de León VIII transcurrió sin sobresaltos. Emitió numerosas bulas, muchas de las cuales otorgaban privilegios al emperador y sus sucesores. Incluso se afirma que concedió al emperador del Sacro Imperio el derecho a designar al papa y a investir a los obispos y arzobispos. Sin embargo, ahora se cree que si bien es innegable que León VIII hizo amplias concesiones a su patrón imperial, las supuestas bulas de investidura por las que se le señala fueron documentos alterados de tal forma que resulta imposible restituirlos a su forma original. Tras su fallecimiento el 1 de marzo de 965, León VIII fue sucedido por Juan XIII. Algunas calles en el Clivus Argentarius y sus alrededores recibieron su nombre. Papa León IX. León IX fue papa y gobernante de los estados pontificios entre el 12 de febrero de 1049 y el momento de su muerte, el 19 de abril de 1054. Es recordado principalmente por las acciones que precipitaron el Gran Cisma de 1054, que se concretó el 16 de julio de ese año, solo 3 meses después de su muerte. Este acontecimiento cismático es considerado el principal punto de inflexión en el proceso de separación formal entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa Oriental. León IX, nacido en la actual Alsacia francesa como Bruno von Heisham Dangsburg, favoreció el celibato en el clero, al menos hasta el rango de subdiácono, y dejó clara su posición contra toda forma de simonía. Antes de su muerte, León IX envió a Constantinopla una misión encabezada por el cardenal francés Humberto de Silva Cándida para negociar con el patriarca oriental Miguel Cerulario. De Silva abortó las negociaciones entregando una bula de excomunión del patriarca, un acto que en ese momento era inválido porque el Papa León IX ya había muerto.
Cerulario reaccionó emitiendo una bula de excomunión del cardenal de Silva, y tras el intercambio de excomuniones, las relaciones entre las dos iglesias cristianas quedaron rotas, materializándose el gran cisma este-oeste. A continuación, Cerulario cerró las iglesias latinas de Constantinopla, prohibió el recuerdo del Papa en el ceremonial oriental y les escribió a los restantes patriarcas defendiendo su posición contra Roma. Pedro III, patriarca de Antioquía, instó a Cerulario a llegar a un acuerdo con Roma, pero la ruptura se mantuvo. Fue rehén de otros católicos. Mientras los acontecimientos que desembocaron en el Gran Cisma seguían su curso, tras el Cuarto Sínodo de Pascua en 1053, León IX partió en campaña contra los normandos en el sur de Italia, con un ejército de mercenarios italianos y suevos. El ejército del Papa sufrió una derrota total el 15 de junio de 1053, en la batalla de Civitate, y hasta marzo de 1054, León IX, que como pontífice era el líder espiritual de los vencedores, permaneció como rehén en Benevento, Campania, en cautiverio honorable, hasta que reconoció las conquistas normandas en Calabria y Apulia. Tras su regreso a Roma no sobrevivió mucho tiempo, ya que murió un mes después. Papa León X de la familia Medici y sus indulgencias, a quienes donaban dinero a la Iglesia. León X, jefe de la Iglesia Católica y gobernante de los estados pontificios, entre marzo de 1513 y el momento de su muerte, en diciembre de 1521, nació como Giovanni di Lorenzo de Medici, en el seno de una famosa familia florentina. Giovanni era hijo de Lorenzo de Medici, más conocido como Lorenzo el Magnífico, quien gobernó de facto la República de Florencia y patrocinó a glorias del arte universal, como Sandro Botticelli y Miguel Ángel. León X fue asociado con la concesión de indulgencias a quienes hicieran donaciones para la reconstrucción de la Basílica de San Pedro de Roma, práctica que fue cuestionada por Martín Lutero en sus 95 tesis. León X rechazó la reforma protestante y el 15 de junio de 1520 emitió la bula Exsurge Domine contra la tesis de Lutero, amenazando al monje alemán con la excomunión si no se retractaba. Lutero no solo no se retractó, sino que quemó públicamente la bula papal, siendo excomulgado. Este acontecimiento dio origen a una nueva iglesia cristiana. Último papa que no era sacerdote al momento de su elección. León X resultó ungido en un proceso electoral en el que la ausencia de los cardenales franceses redujo la elección a una competencia entre los italianos, Giovanni de Medici y Rafael Riario, el primero respaldado por los cardenales más jóvenes y el segundo con el apoyo del grupo de mayor edad. Al igual que su padre, León X fue mecenas de los grandes artistas de la época y un administrador dispendioso, para lo cual agotó el tesoro de la Santa Sede y la endeudó. Adelantó la reconstrucción de la Basílica de San Pedro y artistas como Rafael decoraron los salones del Vaticano. León también promovió los estudios humanísticos y renacentistas de la literatura, la poesía y los clásicos. Falleció en 1521 y fue sepultado en Santa María sopra Minerva, Roma. Fue el último papa que no pertenecía al sacerdocio al momento de su elección. Papa León X. Existe un refrán en Roma que dice que quien entra al cónclave como papa sale como cardenal, para significar que los favoritos nunca son elegidos. Esto no era así durante un largo periodo de la Iglesia, pero León XI fue uno de sus ejemplos. Al cónclave de marzo de 1605 para elegir al sustituto del fallecido Papa Clemente VIII, ingresaron a la Capilla Sixtina 62 cardenales. Los papables eran el polemista jesuita y futuro santo y doctor de la Iglesia, Roberto Bellarmino, y el destacado historiador y más tarde venerable, César Baronio. Sin embargo, de la capilla decorada con los famosos frescos de Miguel Ángel, donde se eligen los papas desde 1492, emergió como pontífice Alessandro di Ottaviano de Medici, quien adoptó el nombre de León XI en honor de su tío León X. Fue el cuarto y último papa Medici, ya que antes de él reinaron Giulio de Medici como Clemente VII y Giovanni Angelo Medici como Pío IV. La madre de Alessandro de Medici se había opuesto al ingreso de su hijo al sacerdocio y trató de impedirlo, haciéndole conceder honores seculares. Sin embargo, tras la muerte de su madre, el futuro papa fue ordenado sacerdote en 1567. En su carrera ocupó los cargos de embajador de Florencia en el Vaticano, obispo de Pistoia, arzobispo de Florencia, legado papal en Francia y cardenal prefecto de la Congregación de Obispos Irregulares. En Roma fue un estrecho amigo y colaborador de Felipe Neri, futuro santo. Una disputa de reyes. De los entretelones de la elección de León XI se afirma que el rico e influyente cardenal italiano Pietro Aldobrandini salió con los purpurados franceses para elegir a Alessandro de Medici,
contrariando la expresa voluntad del rey de España, Felipe III. Se dice también que el rey de Francia, Felipe IV, invirtió 300.000 escudos en la elección de León XI. León XI estaba próximo a cumplir los 70 años de edad cuando fue electo papa. Se resfrió en la ceremonia de toma de posesión, celebrada el 17 de abril de 1605 en la Basílica de San Juan de Letrán, y casi inmediatamente empezó a sufrir de fiebres. Murió el 27 de abril de 1605, tras un reinado de solo 27 días. Papa León XII era post-napoleónica. León XII, de nombre secular Aníbale de la Genga, fue papa y gobernante de los estados pontificios entre el 28 de septiembre de 1823 y el 10 de febrero de 1829, fecha de su muerte. A lo largo de su papado de menos de 6 años, estuvo afectado por recurrentes problemas de salud, aunque se dice que manifestaba una gran resistencia al dolor. Fue un papa muy conservador, que prohibió a los judíos la tenencia de propiedades en los territorios que gobernaba y aumentó significativamente los impuestos, aunque esto no mejoró la situación de los empobrecidos estados pontificios. A finales del siglo XVIII era alto, delgado, atractivo y elocuente, pero se fue volviendo ascético y melancólico con el progreso de sus males de salud. En sus tiempos de enuncio papal desempeñó delicadas misiones diplomáticas, algunas ante la corte de Napoleón. Fue elegido papa en el cónclave de 1823, tras la muerte de Pío VII, gracias al apoyo de la facción Celanti y a pesar de la activa oposición de Francia. Igualmente, antes del cónclave, el Reino de las Dos Sicilias hizo saber que vetaba a 5 candidatos, incluyendo al cardenal de la Genga. Su elección se vio facilitada porque se creía que estaba a punto de morir, e incluso habría comentado a sus colegas que iban a elegir a un muerto. Se dice que durante el cónclave se levantó la túnica para que los cardenales vieran sus piernas hinchadas y ulceradas, lo que al parecer aceleró la decisión de elegirlo. Un papa cazador. León XII era un apasionado de la caza de aves y un rumor señalaba que había matado a un campesino en una disputa por su actividad cinegética. Inicialmente mostró una postura cautelosa de neutralidad entre el Imperio Español, fervientemente católico, y las repúblicas surgidas de los movimientos independentistas hispanoamericanos, y aunque no la reconoció diplomáticamente, continuó permitiendo la ordenación de sacerdotes partidarios del nuevo orden político en América. Sin embargo, después migró hacia una posición más favorable al reino español. Papa León XIII y la Rerum Novarum de 1891. El cardenal Gioacchino Pezzi fue elegido papa en el cónclave posterior a la muerte de Pío IX y reinó durante más de un cuarto de siglo entre 1878 y 1903, el cuarto papado más largo de la historia. En su encíclica Rerum Novarum de 1891, defendió el derecho de los trabajadores a un salario justo, a la sindicalización y a condiciones de trabajo seguras, a la vez que afirmaba el derecho a la propiedad y a la libertad empresarial. Con esta encíclica sentó las bases de la llamada doctrina social de la Iglesia, siendo llamado el Papa de los Trabajadores y el Papa Social. León XIII abrió los archivos secretos del Vaticano. El hasta entonces Archivo Secreto del Vaticano, ahora llamado Archivo Apostólico Vaticano, fue abierto por León XIII a la consulta de investigadores calificados, lo que permitió al historiador austriaco Ludwig von Pastor a escribir su famosa obra Historia de los Papas. En sus esfuerzos por fomentar el entendimiento entre la Iglesia y el mundo moderno, León XIII promovió la coexistencia entre ciencia y religión y relanzó el Observatorio Astronómico Vaticano, señalando que lo hacía para que todos vieran claramente que la Iglesia y sus pastores no se oponen a la ciencia verdadera y sólida, ya sea humana o divina, sino que la abrazan, la alientan y la promueven con la mayor devoción posible. La visión del Papa León XIII de los demonios liberados del infierno. Se afirma que León XIII compuso la oración a San Miguel Arcángel en la mañana del 13 de octubre de 1884, después de oficiar misa, cuando se desplomó en un aparente desmayo y después dijo haber tenido una visión de unos demonios siendo liberados del infierno, y al Arcángel Miguel irrumpiendo para expulsarlos de nuevo hacia la postrimetría infernal. A partir de ese momento, el Papa ordenó que la oración fuera rezada después de cada misa. Papa León XIV. El último papa en adoptar el nombre de León es el actual León XIV, electo en el reciente cónclave tras la muerte del Papa Francisco. León XIV marcó los hitos de ser el primer papa estadounidense y el primero de la Orden de los Agustinos, y existe una gran expectativa sobre la orientación de su papado, especialmente frente a las políticas de su compatriota, Donald Trump. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios.
Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los secretos ocultos de los 13 Papas León. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.